Sean bienvenidos al Museo Nacional de Arte, un gran gusto saludarlos. En esta tarde, una conferencia proyectada para las 4 de la tarde. Les agradecemos muchísimo que a esta hora estén ustedes aquí. Mi nombre es Héctor Palares, soy curador de la exposición y director del Museo Nacional de Arte, y agradezco a ustedes y a todos los colegas y a todo el equipo que permiten justamente que haya todos estos medios oportunos para poder presentar a ustedes el inicio de este programa académico vinculado con la exposición Monet, Luces del Impresionismo. Quizás algunos de ustedes ya vieron la exposición en la segunda planta del museo. Este es un programa que comenzamos ahora, pero que tendrá también en la convocatoria a muy distinguidos ponentes: la doctora Ana Ortiz, que justamente nos acompaña el día de hoy. Ana, qué gusto. La maestra María Elena Altamirano, bisnieta del gran artista José María Velasco, que también nos dará una reflexión muy oportuna sobre el influjo de la luz en el paisaje mexicano a partir de este gran maestro mexiquense, así como la doctora María Amparo Clausel, nieta de Joaquín Clausel, que se ocupará indudablemente del legado de este otro gran y portentoso artista en la pintura nacional. El día de hoy, que tendré el gusto de presentar ante ustedes la generalidad de esta exposición, el corpus expositivo, que vale la pena hacer una reflexión en primera instancia. Al final habrá obviamente tiempo para las preguntas o dudas que ustedes tengan sobre el tema que presentaremos hoy, pero una exposición que tiene diferentes matices desde una perspectiva museológica contemporánea, y que seguramente algunos pensarán: ¿solo 3 obras de Monet? Pues sí, solo 3, pero ¿qué 3? ¿Verdad? Justamente describiremos ahora algunos de los fundamentos que hacen que estas piezas de forma particular cobren una dimensión por demás emblemática, no solamente porque están en México, discúlpenme, no solamente porque están en el Museo Nacional de Arte, sino por la envergadura que cada una de ellas representa en la historia del impresionismo, en el lugar que dio no solamente a Claude Monet, sino también a la serie de nenúfares. Me refiero específicamente al Tondo, a la obra circular que nos da la bienvenida en la exposición, sino por supuesto también por tratarse de un movimiento, de un momento en la historia del arte y de la cultura occidentales que llegó para quedarse. Cuando pensamos en el impresionismo, no necesariamente tenemos que ser especialistas en las 8 exposiciones que tuvieron lugar en París. No necesariamente tenemos que pensar en los aspectos técnicos, en la metódica observación del entorno que convocó a esa generación de grandes maestros, de los que hablaremos hoy en términos generales para presentar este corpus expositivo, como Renoir, como Monet, como Degas, como Pissarro, como Toulouse-Lautrec, entre muchos más. En realidad, pensar en el impresionismo es algo que forma parte de nuestro imaginario, algo que nos convoca, algo que nos estremece, algo que genera justamente la expectativa que afortunadamente hoy ha convocado a más de 15,000 personas en sus primeros 4 días de exhibición. El impresionismo es un reencuentro, es una invitación, a pesar de la polémica que platicaremos ahora, de los inicios de esta generación subversiva, rupturista, disidente, que abandonó el camino de la academia, que abandonó el camino de la representación realista, que abandonó el retrato de lo natural para apostar por un camino de luz y de color. Si bien en su momento fueron denostados, criticados, rechazados, literalmente, esa gran obra que todos tenemos en el imaginario, ¿verdad? Impresión Sol Naciente, que hoy conserva las colecciones del Museo Marmottan de París, es un emblema no solamente de un título que nació precisamente como algo denostativo, como algo peyorativo, para caracterizar a una generación que daba la impresión de no ver bien, de tener los lentes empañados o una visión borrosa, y que sin embargo esos escenarios de pinceladas cortas, de empastes, de colores puros y de juegos de luz, hoy son abrazados en una realidad cultural internacional, y que de ahí escuchar el nombre de Monet es finalmente, como les decía, un reencuentro, volver al origen, volver a abrazar un escenario de naturaleza que en nuestro embate contemporáneo de concreto, de vértigo, de vorágine, hay siempre esa invitación a una suerte de paisaje interior. Si bien los impresionistas realizaron
toda una metódica observación del entorno. Observaron con mucha puntualidad cómo podía la luz cambiar, transformar segundo a segundo un mismo paisaje. En realidad, cuando nosotros nos acercamos a estas piezas, hablamos también de una suerte de paisaje interior, de volver a mirar con ese vínculo que, insisto, a pesar de tiempos y espacios, nos sigue llevando a un origen esencial. El impresionismo tiene eso. Ahí radica su poder, ahí reside. Cómo hace más de 140 años esa generación disruptiva, esa generación que tuvo que exhibir en el año de 1874 su propuesta estética en un estudio alquilado, el estudio de un fotógrafo que conocemos como Nadar, Félix María Tournachon, que les alquilará 2 plantas de ese inmueble que hoy todavía existe, a pesar de que se incendió. Fue reconstruido en el Boulevard de las Capuchinas en París, a 1,5 cuadras de la Ópera de París, de esos grandes proyectos de la Ciudad Luz, de la que nos vamos a ocupar precisamente en el inicio de esta charla, y que bueno, pues ahí en el ámbito de la alteridad, de lo diferente, de lo contestatario, convocaron sin lugar a dudas también a un público que buscaba esa disidencia, a un público que quedaba magnéticamente atraído por aquello que era diferente, que mostraba un camino distinto para la historia del arte y que indudablemente ahí residen los grandes valores de lo que hoy llamamos la modernidad. Esa generación que vale la pena de pronto recordar entre las epístolas que comunicaron a Monet con Renoir y a Sisley. Monet es el primero que empieza a vender su obra, gracias a Paul Durand-Ruel, que hoy hablaremos también de él, y que va a poder tener ya una situación económica un poco más estable. Pues hay cartas muy interesantes en donde, por ejemplo, Renoir le agradece la invitación a comer a su casa y se disculpa por haber comido, cito literalmente, como troglodita, porque no estaba cierto de si podría llevarse bocado a la boca en los siguientes 3 días. Hoy pensar en lo que en el mercado del arte puede representar un Renoir, un Monet, un Van Gogh y toda aquella generación de impresionistas, postimpresionistas y tantos modernos, resulta una paradoja. Pero esas paradojas son las áreas de oportunidad, los momentos coyunturales que ponderan a los artistas, a sus voces, a nuevos ejes de sensibilidad, como ha sucedido a lo largo de los siglos y como sigue sucediendo en el ámbito del arte contemporáneo. Esta exposición es una invitación a mirar, a mirarnos, a mirarse a través de esa complicidad con las llamadas luces del impresionismo. Luces como la imagen que no recibe. Cuando hablamos de Monet, tenemos que pensar, y que ya se ocupará de él puntualmente la doctora Ortiz, no me atrevería yo a abundar más en ese tema, pero pensar en Monet es pensar en campiñas, es pensar en marinas, es pensar en zonas portuarias como Le Havre, este sitio donde él con su familia pasó tantos años y que eternizó en la impresión Sol Naciente. Es pensar en campos de amapolas, es pensar en esa imagen icónica de Alice Rochedé, su segunda esposa, justamente en un mar de flores, de vegetales, de tonos, de luces, y que obviamente todo ello vuelve a esa gran máxima, una alquimia de la luz, una suerte de un manejo que dará pie a cómo, a pesar de haber sido también denostados por muchos de sus contemporáneos, Picasso, que lo admiramos mucho, pero que era también bastante cruel, decía: los impresionistas fueron solamente retina y nada de cerebro. Hoy en día pensamos, justamente con toda la carga de experimentación, de observación, de los juegos de la mezcla óptica, esa manera de configurar un paisaje a partir de pinceladas cortas o puntos o guiños de luz, que la retina recrea y configura en estas estampas o instantáneas que han perdurado y que siguen perdurando. Monet está presente en grandes museos del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Oriente, en América. En este país hay colecciones particulares, como la de Carlos Slim, que tiene obra original del artista, y una de ellas precisamente ha sido convocada a esta exposición, el paisaje en Port-Villers, uno de los afluentes del Sena, que también nos habla de todo este cúmulo de momentos y de pinceladas
que lo pusimos en la cédula introductoria de la exposición, al decir de Shackelford, uno de los grandes investigadores del movimiento, creaban un nuevo vocabulario de pinceladas. Y ese vocabulario está presente aquí. Cuando vemos esas estancias italianas de Monet, cuando vemos la iglesia de San Giorgio Maggiore en la laguna veneciana, o cuando vemos el Parlamento inglés reflejándose en el Támesis, o cuando vemos también aquellas montañas, aquellas escenas donde también el mundo urbano que representaba un nuevo umbral de modernidad. Monet fue contemporáneo a la arquitectura de este edificio. Silvio Contri lo proyectó entre 1904 y 1911. Bajo el sesgo de la modernidad porfiriana, se levantaron palacios como el de Bellas Artes, como el Palacio Postal cruzando la calle, como el Museo de Geología o el Museo del Chopo, que fuera el pabellón japonés. En ese sentido de hierro, en ese sentido de cristal, en ese sentido de verticalidad industrial, que hablaba paradójicamente también del presagio de la Primera Guerra Mundial, entendemos estas líneas que nos hablan por muchos sentidos de un término discutido en la historia del arte, pero que de suyo tiene una fuerza que nos sigue simbrando, la modernidad. Y para hablar de modernidad, vamos justamente a presentar un recuento de los grandes momentos, de los grandes asuntos de un contexto histórico que vio nacer al impresionismo, que lo denostó, pero al final lo ponderó, que va precisamente de la mano de esto que, acuñado a través de su etimología francesa, recordamos como la Belle Époque, la Bella Época, un periodo que tradicionalmente la historia del arte y la cultura se centra entre los años de 1871 y 1914, años que marcan una coordenada histórica, el fin de la guerra franco-prusiana, el fin del enfrentamiento entre el imperio de Napoleón III y la emergente Alemania de Otto von Bismarck, y que marcará también el fin de la Guerra Caliente en Europa, un periodo que tradicionalmente entendemos como paz armada, una paz entrecomillada porque será una época también de profundo desarrollo armamentista, de auge en las comunicaciones, en los transportes, en la tecnología, la luz eléctrica, telégrafos, teléfonos, puentes, ferrocarriles, aquello que también el propio José María Velasco retrataba en su Cañada de Metlac, retomando la obra de Carlos Rivera que exhibimos acá arriba en las salas de la exposición, una época donde indudablemente todo este desarrollo construía un nuevo modelo de cultura y sociedad occidental. 1914 marca el estallido de la Gran Guerra, una guerra de competencia territorial y colonial, una guerra donde las grandes potencias de Europa se disputaban los territorios coloniales de Asia y de África. Estos 43 años de paz son la Bella Época, son la arquitectura, la pintura, la escultura, la danza, las artes decorativas, la música, el impresionismo. En ese mismo escenario encontramos cómo, de la mano también de otros momentos nodales en nuestra cultura occidental, bajo la tónica de la filosofía positivista del gran francés Auguste Comte, que dictará ese orden y progreso, esa mirada cientificista, ese método experimental que siguieron en México nuestros grandes derroteros a través de la figura de Justo Sierra, de los científicos porfirianos, de todo lo que se percibe incluso en este edificio. Salir aquí es finalmente también palpar la época de Monet, el orden y progreso, el trabajo, la disciplina, el canto triunfal a un modelo económico progresista que indudablemente irá de la mano con una dimensión internacional, no solamente en Europa, en Estados Unidos, en América, sino indudablemente a partir del corazón de eso que ya se consideraba la ciudad luz, París. No el viejo París del orden absolutista, no el París de la Revolución Francesa, no el París que desdeñaban sus propios reyes como Luis XIV, que prefería Versalles, bajo cualquier circunstancia ir, y cito literal, al fétido, maloliente y desorganizado París. Cuando leemos esas crónicas nos parecería impensable. ¿Por qué? Porque ese París de transformación, ese París de los impresionistas, vive
el ímpetu, por un lado, de un imperialismo colonial, con muchos temas sensibles de justicia social, de explotación de naciones africanas y asiáticas para obtener materia prima, mano de obra, y éxito de una burguesía industrial que ponderará esa ética burguesa. Es un término interesante cuando pensamos también en el impresionismo. Bien lo dice Shackelford, es un arte al servicio de la burguesía, un arte que nos retrata las estampas de una Belle Époque, donde los bailes en el Moulin Rouge o el Moulin de la Galette, donde vemos justamente el Folies Bergère con esa obra fantástica que de pronto nos acerca a través de los pinceles de Edouard Manet a una estampa de diversión, de alegría, de júbilo, de joie de vivre, como le llaman los franceses, donde la champaña, el cancán y el pulso de la modernidad también nos fascina, de la mano de la cultura del automóvil, de la mano de las comunicaciones. La primera línea telefónica en este país la usó Porfirio Díaz, el número 1 para llamar de Palacio Nacional al castillo de Chapultepec. ¿Pensamos pues en una bonanza? Sí, con ríspidos sentidos sociales, con grandes controversias, pero que apostaba precisamente por una modernidad que paradójicamente la llevaría también al ocaso en la Primera Guerra Mundial. De la misma manera, todo este cúmulo de elementos van a sumarse, por supuesto, a las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud. El ser humano se convierte de la mano del origen de las especies de Carlos Darwin, de toda una serie de propuestas cientificistas para entender el conocimiento paleontológico, antropológico, sociológico, ese mismo que atrajo a nuestro país también a importantes artistas viajeros, como Catherwood, para registrar los yacimientos arqueológicos en la zona maya, a maestros que van a representar la vida cotidiana en un pulso, como Claudio Linati, como Johann Morris Rugendas, como Conrad Weiss Chapman, y que será precisamente esa orquesta internacional de descubrir el mundo, descubrirse en él y reinventarse. Sigmund Freud nos enseña el camino hacia adentro, ese mismo paisaje interior a partir de nuestras controversias, nuestros atavismos, nuestros traumas de infancia, aquellos elementos que amordazan nuestra propia vida, pero que también se convierten en elementos de pulso para ponderar nuestra creatividad, la manera de poder manifestarnos en el arte, en la ciencia, en la cultura, en la filosofía, en la literatura. Esta riqueza de los 43 años se recibe y se percibe también en el universo del impresionismo. Veamos qué época tan rica. En la Belle Époque conviven el impresionismo, el postimpresionismo, un término acuñado de forma muy laxa para englobar a tantas tendencias simbolistas, decadentistas, modernistas, que van a crear ese mundo que hoy entendemos como el mundo del arte moderno. Y aquí están precisamente estos valores cuando nos acercamos a las grandes exposiciones internacionales. La primera de ellas tuvo lugar en Londres, en lo que hoy es el Victoria and Albert Museum, el famoso Palacio de Cristal, donde la reina Victoria y el príncipe Alberto de Sajonia ponderaron, dentro de ese gran esquema de ímpetu colonial, mostrar la otredad, mostrar al mundo los diferentes rostros que bajo la tutela de los imperialismos europeos ponderaban también los valores y antivalores de una época. A partir de ahí, diferentes exposiciones en París, en Londres, en Berlín, en Lisboa, en Sevilla, en tantos otros lugares, convocaron una sensibilidad internacional. José María Velasco, nuestro portento originario de Temascalcingo, fue enviado a las dos exposiciones, la del 89 y la del 900, a cargo del pabellón mexicano. Si ustedes cruzan la calle, verán aquí apenas olvidadas e imperceptibles los trabajos espléndidos del gran maestro Jesús F. Contreras, representando a tlatoanes, a caudillos, a grandes figuras señeras del mundo prehispánico que formaban parte de aquel Teocalli, aquel pabellón de Antonio Meanza que reprodujo lo mexicano, que cautivó a propios y extraños, y donde algunas de las obras que tenemos en el MUNAL, como el Velorio de José María Jara, ganaron premios internacionales, otra vez por el empleo de la luz. Estas exposiciones, como las estampas que vemos aquí, nos hablan de ese París moderno, de ese seño o signo de modernidad que hablaba ya no del París maloliente al que aludía Luis XIV, hablaban del proyecto que Napoleón III, el que nos envió aquí a Maximiliano y a Carlota, había encomendado al gran urbanista, el barón Haussmann, Haussmann, como le llaman los franceses. Esa forma
de derribar literalmente el París medieval, dejando solo aquellos guiños como Saint-Germain-des-Prés, el barrio latino, la Ile de la Cité, donde está justamente Notre Dame de París, para crear una ciudad moderna, una ciudad que tuviera también una respuesta a las controversias de la época, acabando con esas calles laberínticas empedradas para abrir grandes bulevares como los Campos Elíseos, como las Capuchinas, como el Boulevard de la Ópera, que impidieran también manifestarse mediante el uso justamente, ¿verdad?, de aquello que nos recrea maravillosamente Víctor Hugo en Los Miserables, cuando vemos precisamente las ciudades tomadas defendiendo el orden republicano frente a la indolencia del antiguo régimen. Esa forma es la que nos presenta estas imágenes, las imágenes de nuevas construcciones siguiendo el modelo ecléctico de Napoleón III, jugar con el estilo del palazzo, el palacio de eje renacentista como este edificio, pero combinado también en un juego espectacular con los valores de la modernidad, grandes vidrieras, estucados, escayolas, motivos grecolatinos ornamentando frisos y ménsulas, techos pintados a la manera de lo que el Tiepolo lo había hecho en el Rococó, pero ahora con elementos ejemplares de industria, de modernidad, de telefonía, de comercio portuario, de todo lo que ponderaba esa pujante economía francesa. Es justamente una de estas estampas la que vamos a encontrar en la pintura también de los impresionistas. No solamente el sesgo rural, no solamente la campiña, no solamente la complicidad con la mirada al aire libre, es también la mirada de la nueva ciudad. Camille Pissarro, que subía a la azotea de lo que hoy es el Hotel del Louvre en París, en el arranque del Boulevard de la Ópera, capturaba esto, justamente aquellas cornisas, aquellas techumbres de pizarra que prefirieron, ¿verdad?, para el modelo de la ciudad nueva, las lucarnas o ventanas abocinadas que vemos en la colonia Roma, que vemos en la Juárez, en la zona Rosa o en la Cuauhtémoc, justamente en este espejo, ¿verdad?, de sensibilidades compartidas y donde aparecen los seres humanos como manchas. Eso decía Pissarro, viéndolos desde arriba, son apenas manchas que deambulan entre la multitud. Es el nuevo ejercicio de representar una realidad bajo nuevas coordenadas, bajo una percepción cientificista, técnica, metódica, donde indudablemente, pues la gran señora sería esta ciudad luz, París. El arte es azul y viene de Francia, nos decía Rubén Darío. Esa figura donde una confluencia de grandes sensibilidades de literatura, de arte, de ciencia, de cultura, van a tomar el legado de esta portentosa dama de hierro, controvertida también en su momento. El diseño de Gustave Eiffel para enmarcar el contexto de la explosión del 89, que quedará salvada por colocarse una estación de radio en la parte cimera y que hoy es el emblema de París. Ni siquiera la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo pueden competir con la majestad de este emblema de modernidad, que aquí tenemos nuestros grandes portentos como el Hotel de la Ciudad de México, el Centro Mercantil, con el edificio, ¿verdad?, espléndido, con sus elevadores como ímpetu moderno y con su domo espléndido de vitralería, influido por la casa Tiffany, que se va a sumar, por supuesto, a todos estos grandes derroteros de luz y modernidad. Vemos aquí la ciudad, vemos el río Sena, vemos la zona de Trocadero con el Museo del Hombre, que será el que convoque también a muchos de nuestros maestros a esas exposiciones de sesgo antropológico, como la que vio Picasso o Modigliani, cuando veían las máscaras de Polinesia, de Papúa Nueva Guinea, de Papete, donde estaba Gauguin haciendo sus experimentos del buen salvaje, y que van a llegar a las señoritas de Aviñón en 1907, dando cuenta de este sentido de compromiso social, antropológico y de estatura frente al imperialismo colonial, que había abanderado prácticamente todo el escenario de Europa. Esa exposición va a cantar a la electricidad, a la industria, a pabellones que hoy ya no existen porque tenían un carácter efímero, pero que convocaron a muchas personas, a muchas miradas, a un sentido cosmopolita del cual México bebía con gran envergadura. Recordemos que por esta época un joven campechano, 26 años menor que Monet, tenía graves disidencias con respecto al gobierno porfiriano. Un joven que acabará en la cárcel de Belém, que tendrá una heroica y mítica huida por las azoteas de la prisión y que tendrá uno de sus legados más entrañables en la azotea del Palacio de los
Condes de Santiago de Calimaya, que hoy es el Museo de la Ciudad de México. Se llamaba Joaquín Clausel. Clausel, nuestro portento de luz, el que irá a ver a Monet a Giverny, que conocerá los nenúfares de piel a piel, frente a frente, y que traerá consigo ese legado también de luz y color que dejará en nuestro país el portento de las bases del arte moderno. Todas estas imágenes, las estampas de la Exposición Universal de 1900, cerraba por un lado el siglo XIX, pero no solamente una coordenada temporal, cerraba también una forma de vida, cerraba una ética, cerraba un modelo, cerraba una cosmovisión, una postura ante el mundo, cerraba en medio de estas luces del Palacio de la Electricidad aquello que se convertiría en una suerte de época que se negó a morir y que se negó a morir a través de los pinceles del impresionismo. Cuando vemos todavía estos guiños de estilo Art Nouveau, esa modernidad que nos recuerda a Julio Ruelas, nuestro maravilloso maestro en la revista moderna, que nos lleva de la mano a Alfons Mucha, aquella Praga que va a través de las artes decorativas a ponderar ese vínculo con lo orgánico, con lo sinuoso, como bien señala la máxima del Art Nouveau, seguir el movimiento del humo de un cigarrillo, como lo vemos aquí, también en construcciones espléndidas, nuestro Palacio de Bellas Artes, los modelos escultóricos de Leonardo Bistolfi que juegan con esa sinuosidad, que lo vemos en arquitectura civil, en la colonia Roma o en la Condesa, y que obviamente van a seguir ese patrón de decorativismo, donde la naturaleza, como lo habrá hecho Gaudí en Barcelona o Klimt en la Secesión de Viena, tendrán esta complicidad con el entorno, esa forma de volver al origen. Vean cómo cada uno lo hace desde su propio bastión. En aquella época de las grandes exposiciones, pensemos que ha habido ya tiempo atrás ruptura con la academia. Ha habido, por supuesto, ya una subversión contra el modelo que representaban aquellos grandes maestros de la figura natural realista. No olvidemos que el impresionismo también coexiste con una revolución en la técnica y en el pensamiento, la fotografía. Desde el daguerrotipo hasta la albúmina, el colodión, la plata gelatina, tantas técnicas para estampar la imagen, atraparla a través del juego de luz. Ya una dama no tenía como aquellas modelos de Ingres, el gran maestro de tránsito del neoclasicismo al romanticismo, que posar 16 sesiones para el artista. Ahora se trataba ya de una imagen nítida y real que podíamos capturar en segundos o minutos. El impresionismo buscara también por ello nuevos caminos, nuevos lenguajes, precisamente estos grandes salones de París. Cuando escuchamos el tópico del Salón de París, pensamos en los salones de primavera y otoño, que tenían lugar en el Grand Palais y en el Petit Palais, que hoy enmarcan la Plaza de la Concordia, donde está el célebre obelisco de Luxor, que justamente marca la zona cero de la capital gala. Ahí es donde grandes maestros representaban sus obras, el propio Rodin, que en su momento tuvo graves controversias y será rechazado por la Escuela de Bellas Artes y por el Salón, igual que los impresionistas. Monet y Rodin eran contemporáneos, nacieron en 1840. Cada uno llevó su camino a diferentes lenguajes y la vida los acabó conjuntando en una exposición en la Galería Georges Petit de París, donde tuvieron bastante controversia. Eran los grandes titanes. Ya venía la lucha de los egos, de quién ponía primero su pintura o quién ponía su escultura, si uno tapaba la otra, y acabaron con verdaderamente una inquina como resultado de esa exposición. Pero Rodin buscó también romper el canon. Así como Monet, Rodin presentará al Salón de París la máscara del hombre de la nariz rota, que podemos ver en el Museo Sumaya, tomando a Bibi, un soldado de la guerra franco-prusiana con el tabique deformado como consecuencia de herida de guerra. Obviamente la estética imperante dirá, ¿pero dónde hay belleza? Y Rodin responderá, la belleza es la expresión. La belleza es lo que va más allá de la forma. La belleza es lo que palpita en el sentido de veracidad que el artista cumple con su obra, cada uno con su propio lenguaje. De la misma manera, el torso del hombre que camina. Por eso les hago estas paridades, porque estuvieron ahí, en estos salones. ¿Cómo que el torso del hombre que camina es un torso? ¿Cómo puede caminar? Ahí está la insinuación, el guiño simbólico. Así como Renoir y Monet y Degas encontrarán en la pequeña pincelada todo un universo de posibilidades técnicas y compositivas, también el fragmento se volvía un nuevo lenguaje de modernidad. Y eso es Rodin. Por eso a través de una mano, el proyecto para los burgueses de Calais, por ejemplo, una mano, un pie, la cabeza de Pierre de Vincent o de Jacques de Saint-Pierre, son ese guiño
que anunciaba lo que vamos a encontrar en las vanguardias, a pesar de que Picasso será tan cruel. Los futuristas, los propios cubistas, todas las sensibilidades de los sismos van a deber mucho al impresionismo. En la ruptura viene el legado, viene la herencia y viene la cadena. En estos lugares que hoy exhiben algunas de las grandes obras portentosas, el Petit Palais, que tuvieron lugar en aquellos años 70 y 80, donde Rodin, al tiempo que Monet pintaba sus nenúfares en la casa de Giverny, Rodin trabajaba en La Puerta del Infierno, el proyecto que ocupó prácticamente 37 años de su vida. Iba a ser emplazado en el Museo de Artes Decorativas de París, lo que hoy es el Museo d'Orsay, una antigua estación de ferrocarril. No se concretó ahí el proyecto y Rodin ni siquiera vio la puerta fundida en metal, solamente vio la versión en yeso que hoy conserva el Museo d'Orsay parisino. Pero aquí se reunían todos. Aquí venía el cambio, aquí venía la nueva estética de transformación, aquí venían esas propuestas que cerraban consigo el siglo y que por eso estas exposiciones serán verdaderamente aquel baluarte donde vemos aquí en estas fotografías acuareladas a las damas luciendo sus sombreros con pluma de avestruz. Las vemos con el corsé que ciñe su cuerpo y que marca pautas de etiqueta también de una moda que cierra una centuria. Los polizones que las damas llevarán como influjo de la emperatriz Eugenia de Montijo y que muchos impresionistas nos retratan en su obra. La célebre pieza Un domingo en la Grande Jatte, que conserva el Instituto de Arte de Chicago, obra de Georges Seurat, y que es una de las obras maestras del neoimpresionismo puntillismo, que por cierto, nuestro gran artista Francisco Romano Guillemín, originario de Guerrero, conoció a Seurat, vio la obra y por supuesto también incursionará en el lenguaje de los puntos de color para crear esa superficie total. Cuando hablamos de los nenúfares, el nenúfar es un alter ego, es un otro yo. Monet acabó encontrando ahí un escenario de remanso, de paz, de conciliación y de máxima estética. Ese hombre que venía de una familia que había estado vinculada precisamente con los navieros, con el puerto de Le Havre, que fue convocado para participar como soldado en la guerra franco-prusiana, que acabara yéndose a la frontera franco-italiana y que nos dejara un legado portentoso, como una de las piezas de Dallas que está aquí arriba, el Valle Bona de Bordighera en la zona de Liguria, pero que también hará un periplo entre Inglaterra, Venecia, tantas latitudes, regocijándose siempre con un paisaje inventado y reinventado a través de la misma premisa. Durante más de 40 años Monet pintó nenúfares. Hay más de 250 versiones documentadas, algunas de pequeño, mediano, grande y monumental formato, como las Galerías Ovales de la Orangerie en París, que precisamente la obra que está aquí arriba de 1908 antecede, lo que le pedirá el gobierno de Francia para recrear en sus grandes formatos de caballete unidos en un espacio inmersivo, literalmente vivir la experiencia del nenúfar. Aquí una planta acuática de arraigo oriental que nos remite a India, Japón, a China, a Tailandia, una planta que aparece también en el imaginario occidental como producto de todo este eje y coordenada de economía, comercio y política global, que no solamente venía del 19, venía desde la época de las incursiones holandesas al sudeste asiático, de las factorías portuguesas que llegaron hasta Timor, a Goa, en India, de todos estos enclaves que desde el propio Marco Polo, en sus incursiones a la corte de Kubilai Khan, ya habían marcado este sentido de elementos paralelos, de formas de enlazar muchas realidades. Hoy hablamos de globalización como un triunfo de la hipermodernidad. No, globalización era esto. El tulipán no es una flor holandesa, el tulipán es una flor turca, donde los bulbos llevados por los comerciantes holandeses encontraron el escenario óptimo para convertirse en Países Bajos en la flor nacional de Holanda. Es así como aquí se unen sensibilidades, se unen también coordenadas históricas y se une algo que caracteriza, dentro de toda aquella influencia que va a determinar un espejo entre diferentes mundos, el tema del orientalismo, esa pasión por el japonismo, eso que encontramos, perdónenme, estoy ronquísimo, un segundo, perdón.
Eso que encontramos de pronto en los kimonos de las damas que inviste Renoir en su pintura, o de los cerezos en flor que Van Gogh eterniza a través de sus trazos. Esas formas en las que Edouard Manet se autorretrata, teniendo dentro de la composición ukiyo-e o estampas japonesas, el célebre hokusai, que nunca lo olvidaremos, y que su ola ha marcado un diálogo con la ola de Camille Claudel o con el mar de Debussy. Ahí encontramos estas sinergias, donde todas las artes se unen a una misma voz. Y aquí, con estos matices, precisamente el mundo de Monet será el mundo de esta época, de estos valores, de estos contenidos, de cómo decodificar el mundo. La principal apuesta del artista es decodificar al mundo y reconstruirlo a través de su pintura. Uno de sus grandes amigos y de los grandes apologetas del impresionismo, porque siempre pensamos, ahorita les voy a leer un pedacito, pensamos en las grandes detracciones, en todas las críticas, a veces implacables sobre ellos, que las hubo, por supuesto, pero los que con mayor ahínco aplaudieron el movimiento fue Émile Zola, este célebre artista de la palabra, el gran escritor realista de Nana o de Germinal, que ha configurado buena parte de nuestro imaginario, decía: el arte es la naturaleza vista a través de un temperamento. Y el temperamento de los impresionistas era este: salir a pintar del natural. Claro que debían legados precedentes, la escuela de Barbizon, esos ejercicios de pintura al aire libre, salir a los bosques de Fontainebleau y registrar la naturaleza como lo hará Narcís Virgil Díaz de la Peña o Jean-François Millet, que lo recordamos también permeado por ese realismo social en el Ángelus o las Espigadoras, pero donde la luz juega ya un papel capital porque es visualizar a la naturaleza en un pie de igualdad. Ese pie de igualdad llegará aquí con nuestras escuelas de pintura al aire libre. Recordamos a Alfredo Ramos Martínez, aquí arriba tenemos su niña con hortensias, recordamos a Argüelles Bringa, recordamos las escuelas de Tlalpan, Santa Anita, Iztacalco, esa manera también de vivir de pronto los canales de Xochimilco, o vivir la floresta, o vivir las huertas de Tizapán en San Ángel, y recrear esos valores de modernidad lumínica. Por eso esta exposición, y miren, no es proselitismo, pero el valor, uno de los valores, digo, las obras, sin duda, de esta exposición es crear ese pie de igualdad, que finalmente no con una falsa retórica nacionalista, sino que el portento de Clausel, de Mateo Herrera, de García Núñez, de todos los que están aquí arriba, verdaderamente encuentran un espejo de piel a piel, directo con los grandes maestros del impresionismo en Europa, porque ahí está, es un océano el que nos separa, pero las sensibilidades son las mismas, los influjos son los mismos, las coordenadas históricas son las mismas, de un lado al otro viaja con un carácter expedito esa manera de registrar al mundo. Las series, el modelo que tanto gustó a los impresionistas, la manera de replicar a sus bailarinas con tutú, con su delicado trabajo espontáneo en amarrarse la agujeta de una zapatilla, arreglarse el tirante o permanecer, como bien lo decía Degas, ajenas a la mirada indiscreta del espectador. Decía Degas, pintar a una mujer desnuda o una bailarina es como espiarla a través del ojo de la cerradura, no violar su intimidad, no vulnerar su espontaneidad. Por eso estamos de nueva cuenta en ese escenario de instantáneas, de series, de cúmulos que van configurando una y otra vez y que sin embargo no nos cansan. ¿Cuántas veces hemos visto nenúfares? ¿Cuántas veces en libros, publicaciones, revistas, medios virtuales? Y los tenemos aquí y se vuelve en un acto de imploración, se vuelve prácticamente en un acto ritual, porque ahí está, a través de la pintura accedemos a esa intimidad, accedemos a ese pulso, accedemos a ese día a día, podemos platicar con Monet en su jardín, que debe haber sido encantador el tipo, además, y poder justamente hilvanar la memoria de su día a día. Fue el más longevo de los impresionistas, murió hasta el 26, por Monet pasaron los cubistas, por Monet pasaron la exposición de 1905 de los fauvistas, por Monet pasó la irrupción futurista, por Monet pasó el primer manifiesto surrealista, y Monet seguía.
abrazado a sus nenúfares. Se halla justamente en esa complicidad que vemos aquí, en ese portento de series, como la que Joaquín Clausel hará de las fuentes brotantes de Tlalpan. Si seguimos el camino de Insurgentes hacia La Joya, todavía se llama así el lugar, ya no vemos la fuente caudalosa con el espejo de los sauces llorones y de los fresnos. Ahora vemos de pronto unidades multifamiliares, pero es parte también de la transformación de una ciudad, pero hay estos recuentos, esos ejercicios de serie. Sin duda, llegan a su clímax con la Catedral de Rouen, esta serie que tiene el Museo d'Orsay en París, Francia, y que justamente representan la forma de registrar las diferentes horas del día, las diferentes tonalidades de luz. Es una misma imagen, pero a la vez es diferente en cada cuadro. Esta portada gótica de una de las catedrales de mayor envergadura, preciosismo en cantera, imaginario de bestiarios medievales, arcos ojivales, todo aquel repliegue de cátedras didácticas que mostró la Iglesia durante el medioevo, se diluye en una pincelada de luz y de color. Aquí no nos preocupa el preciosismo de una imagen de la Virgen, no nos preocupamos por la arquivolta, no nos detenemos en la gárgola, en el gablete o en el pináculo, nos detenemos en la estampa palpitando de una arquitectura bajo la luz solar. Eso lo podemos ver en el crepúsculo, al mediodía, en la tarde. Es tan meticuloso el registro del impresionismo que podemos saber a qué hora fue pintada la obra. De ahí la máxima de rápida ejecución. Monet tenía una pincelada inmediata. No todos eran tan rápidos en su ejecución como él, pero era una forma de ir al día, al momento con la luz, o volver al día siguiente a la misma hora. Monet siempre se quejaba: el paisaje se reinventa segundo tras segundo, no puedo atraparlo con esa fluidez que el tiempo, la luz y la naturaleza hacen lo propio. Aquí vemos al maestro en su entrañable puente de madera. Cuenta la tradición que Monet iba en un tren y desde la ventanilla del tren vio el paisaje de Giverny, en la Normandía francesa. Quedó maravillado. El Museo Soumaya tiene una obra muy bonita al respecto, donde se ve un árbol en primer plano y con tonos violetas, como los que hemos elegido para la museografía. Esta exposición ha reunido verdaderamente a grandes talentos, a grandes esfuerzos, a grandes coordinaciones, sinergias de nuestra subdirección, de nuestros museógrafos, de nuestros jefes de control de obra, de nuestros compañeros de difusión, de prensa. Sería verdaderamente ocioso mencionar a todos los que están ahí, y que uno de ellos es precisamente esa forma de crear la misma complicidad con el color. Es una sala violeta que nos abraza, como ese paisaje violáceo que describió Monet desde el tren y que lo convocó a alquilar una casa en Giverny que después sería suya. Ahí, con el puente de madera que hoy vemos en el Museo Monet, ahí con el estanque de nenúfares, así con esas imágenes donde vemos a este hombre completamente complacido, inmerso en la naturaleza. Se sabía creador, se sabía portentoso, se sabía cómplice de lo que finalmente para él era eso, una manera de eternizarse con la naturaleza. Casi todos los impresionistas tuvieron grandes padecimientos de salud. Es un tema muy complejo. La osteoartritis o la picnodissostosis que asoló a Toulouse-Lautrec, la artritis terrible y degenerativa que postró a Renoir, la ceguera provocada por catarata y daño macular que cegó a Degas o al propio Monet. Todos ellos, sin embargo, a pesar de esas limitaciones, muchas de ellas provocadas por la trementina y el empleo de elementos justamente para diluir los pigmentos, pero que al final dejaron ahí esa huella, ese sesgo. Decía Renoir, otro de los grandes portentos, cuando estaba postrado en la casa de L'École, en Francia, en Cagnes-sur-Mer, buscando justamente, ¿verdad?, que el mar pudiera aliviar los profundos dolores y padecimientos que lo acompañaron durante muchos años en su vida. Él decía, todavía pintaba, sujetándose con vendas los pinceles a las manos para poder pintar, y era tal la deformación por la osteoartritis, pero él decía, el dolor pasa, pero la belleza permanece. Y esto es lo que vemos justamente aquí, en cada una de estas instantáneas. Hoy en día, y debo decirlo, no voy a ser con sesgo crítico, porque luego los museos sufrimos con eso, pero Marmottan la tiene en una columna a mitad de un vestíbulo que nadie la ve, y es obra fundacional del impresionismo, para darle de verdad un muro espectacular. Y no, quizá también sea eso, la forma en que la obra
alberga ese carácter subversivo, ese sentido que dio pie a lo que les voy a leer brevemente en unos momentos, la impresión Amanecer, impresión Sol Naciente de 1872. Ahí, el puerto de Le Havre, precisamente en medio de un sol que se asfixia en sus propios rojos y naranjas, donde los reflejos, donde las barcazas, donde el puerto y el astillero, donde esos cielos que se pintan de pinceladas magentas, nos llevan a aquella tarde en el número 35 del Boulevard de las Capuchinas, donde Louis Le Roy escribió esto. Le Charivari, París, 25 de abril de 1874. Oh, fue en verdad un día extenuante. Me aventuré a visitar la primera exposición en el Boulevard de las Capuchinas en compañía del señor Joseph Vincent, pintor paisajista, alumno del maestro académico Bertin, merecedor de medallas y condecoraciones durante muchos gobiernos. No lo voy a leer todo, porque es un poquito largo. El precipitado hombre había venido sin sospechar nada. Pensaba que veríamos esa clase de pintura que uno encuentra donde sea, buena o mala, menos mala que buena, pero no hostil a las maneras artísticas, a la devoción por la forma y respetuosa de los demás maestros. Oh forma, oh maestros, no los queremos más, mi pobre amigo. Mire usted cómo hemos cambiado todo eso. Al momento de entrar al primer salón, Joseph Vincent recibió un shock inicial frente a la bailarina del señor Renoir. Qué lástima, me dijo, que el pintor que tiene una cierta idea del color no la tenga para dibujar bien. Las piernas de su bailarina son tan algodonosas como las mallas de sus faldas. Lo siento muy duro con él, le respondí, por el contrario, el dibujo es muy ajustado. El discípulo de Bertin, creyendo que yo era irónico, se contentó con encogerse de hombros sin responderme. Acto seguido, muy quietamente y con el aire más ingenuo, lo dejé posicionado en el campo arado del señor Pissarro. Frente a este incomprensible paisaje, el buen hombre creyó que los vidrios de sus lentes estaban sucios. Los limpió con cuidado, volviéndolos a colocar sobre su nariz, y dijo: «Por mi chalón, ¿qué es esto? Usted verá, es escarcha en estos surcos profundamente arados». Esos surcos, la escarcha, pero no son sino raspaduras en la paleta, colocadas uniformemente sobre un lienzo sucio. No tiene ni pies ni cabeza, altura o base, frente o vuelta. Tal vez, pero la impresión está ahí. Bueno, es una impresión bastante cómica entonces. El huerto del señor Sisley. Quisiera resaltar el pequeño árbol de la derecha. Es alegre, por lo menos la impresión. Déjeme solo ahora con su impresión. No está ni aquí ni allá, pero aquí tenemos una vista de Melun por el señor Roy, donde algo está en el agua. La sombra en el primer plano, por ejemplo, se percibe bastante peculiar. Es la vibración del tono lo que le asombra. Llámelo chapucería vibrante y lo entenderé mucho mejor. Oh, Corot, Corot, qué crímenes se han cometido en tu nombre. Fuiste tú quien puso de moda esta desastrosa composición, estos flacos trazos, estas salpicaduras frente al amante del arte que se ha revelado por 30 años y que solo ha sido aceptado porque fue forzado con un tranquilo soborno. Una vez más, una gota de agua ha sido desgastada de la piedra. De modo desafortunado, fui muy imprudente para dejarlo mucho tiempo frente al Boulevard de las Capuchinas del señor Monet. ¡Ja!, exclamó de mefistofélica manera. Es suficientemente brillante ahora. ¿Tiene impresión, como usted dice, o yo no entiendo lo que significa? Solo sea tan gentil de explicarme qué representan esas innumerables lengüetadas negras en la parte baja de la pintura. ¿Por qué? Se trata de personas caminando, le respondí. Entonces yo me veo así cuando voy caminando a lo largo del Boulevard de las Capuchinas. Faltaba más. Ahora sí que usted se está burlando de mí. Le aseguro, señor, por esas salpicadas fueron obtenidas del mismo método de imitar el mármol. Un poco aquí, un poco allá, chapuceando a la vieja manera. La obra es vergonzosa. Recibiré un golpe de esto sin duda. Me estoy saltando partes porque es muy largo, pero es fantástico. Repentinamente soltó una fuerte exclamación al mirar la casa de pendieu del señor Paul Cézanne.
La excelente textura de esta pequeña joya logró lo que comenzó con el Boulevard de las Capuchinas. Van Sant había llegado al delirio. En un principio su locura había sido medianamente afable. Al sumarse a la forma de ver a los impresionistas, se dejó llevar por sus propias sentencias. Boudin tiene algo de talento, apuntó frente a una escena de playa del artista. ¿Pero qué hace algo así con sus marinas? ¿Acaso considera usted su pintura demasiado terminada? Incuestionable. Ahora tome el caso de la señorita Morisot. Esa joven no está interesada en reproducir los detalles más insignificantes. Cuando da una mano de pintura, aplica tantos brochazos como dedos tiene la mano y termina su cuadro. Estúpida gente maniática por una pintura cuya mano no entiende nada de impresionismo, como usted le llama. Luego sigue el señor Renoir, que con su camino no hay nada superficial. Casi podríamos decir que de pronto le salen bien las figuras. Están demasiado terminadas. Oh, señor Van Sant, pero mire esas 3 líneas de color que supuestamente representan a un hombre en medio del trigal. Son demasiadas. Una habría sido suficiente. Ya voy a acabar. Eché una mirada al discípulo de Bertin. Su antigua contención se tornaba en un tono rojo profundo. La catástrofe parecía inminente y estaba reservada la gota que derramaría el vaso al señor Monet. Ahí está él, exclamó frente al número 98. Lo reconozco, es el favorito de papá Van Sant. ¿Qué es lo que describe este lienzo? Mire el catálogo. Impresión, sol naciente. Impresión, yo estaba seguro de ello. Tan solo me estaba diciendo a mí mismo que, desde que quedé impresionado, había algo de impresión ahí. ¿Qué clase de factura es esa? El papel tapiz, en su estado original, estaba más terminado que esa supuesta marina. En vano traté de revivir la experiencia, pero el horror lo fascinaba. La lavandera tan mal lavada del señor Degas lo condujo a una exaltación. El propio Sisley parecía afectarlo. Para indultar su insania y alejarlo de la imitación, volví la mirada para ver qué podría ser lo más tolerable entre esas pinturas impresionistas y sentí sin mucha dificultad que el pan, las uvas y una silla en el desayuno del señor Monet eran mejores minucias de pintura, pero él rechazó todas. Dijo: «De ninguna manera», exclamó. «Monet se debilita ahí. Está haciendo sacrificios a los falsos dioses de Meissonier. Demasiado acabado, demasiado. Hábleme de Olimpia moderna. Han de haberla una mujer envuelta en paños, donde una chica negra está removiendo el último velo para mostrarla con toda su fealdad a la mirada gentil de un caballero. ¿Recuerda usted a la Olimpia de Manet? Bueno, es una obra maestra de dibujo, precisión, terminación comparada con la del señor Cézanne». Finalmente había lanzado su veredicto. El esqueleto clásico del señor Van Sant, asido por muchos lados, se fue fragmentando. Hizo una pausa frente al guardia que cuidaba semejantes tesoros y, hablándole como si fuera un retrato, empezó para mi beneficio con una crítica muy enfática. Van Sant hablando con el guardia de la sala. «Esto es suficientemente feo», subrayó encogiéndose de hombros. «Desde el frente tiene 2 ojos y una nariz y una boca. Los impresionistas no se habrían sacrificado para mostrar estos detalles. Con estas minucias desperdiciadas por los pintores en la historia del arte, Monet habría hecho una docena de guardias como este». Este es el artículo que salió publicado justamente el 25 de abril del 74 sobre la exposición de los impresionistas. ¡Qué gran paradoja! ¡Qué gran ironía! Como hoy, fíjense ustedes, la coordenada de pronto de tiempo y espacio reposiciona y resignifica esto. Como el tema de acercarse a la flor de loto, como ese trazo, esa pincelada desdibujada y borrosa, hoy nos siguen cautivando. Monet lo supo. Y lo supo en vida. Y sus contemporáneos, a pesar de muchas controversias y posicionamientos paulatinos, acabaron por crear un nuevo gusto estético. Estas series de nenúfares, como decíamos ahora, que van
a poblar algunos de los muros más importantes del Museo Marmottan en la capital francesa, donde precisamente se resguarda la obra Impresión Sol Naciente, de la que hablábamos ahora, y que por muchas coordenadas no solamente titula al movimiento, sino que anuncia un cambio de perspectiva, una disrupción, un sentido que acabaría por envolver, que acabaría por cautivar, que acabaría precisamente por crear este eje de pinceladas desdibujadas, esta eliminación del dibujo contorno, esa apuesta por colores puros, esas formas de diluir en una realidad de técnica y de mezcla óptica nuevos derroteros, estas gamas que van a crear líneas en horizonte, donde si ustedes ven el Pedregal de Joaquín Clausel que tenemos aquí arriba, debajo del Ajusco con el Pico del Águila, se yergue ese portentoso paisaje en combinaciones de lila, como las que Monet nos describe justamente en estas piezas, donde vamos a encontrar a veces repeticiones de paisajes, de arboledas, de residencias y de estampas, también hay que decirlo, lo comentamos hace unos momentos, de estampas para la burguesía. No los critiquemos, en ellos también latía un sentido de justicia social que ellos mismos habían vivido, pero ¿quién les iba a comprar la obra? Sino los burgueses. Por esa razón, algunos mecenas, como el señor Charpentier, que fue el gran protector de Renoir, y que seguramente Renoir, cuando pintaba la niñita Charpentier, esa que tiene Chicago, que todos conocemos, rubia, con el moñito paradita, y que seguramente la niña, porque además hay testimonios de que era muy traviesa y se salía de cuadro 20 veces, y Renoir, pues ya un poco se estremecía, pero pensaba en los francos, que le iban a poder hacer comprar su casa Le Collet. Entonces era parte, obviamente, también de toda una orquesta de sensibilidades de época. Seguimos siempre en torno a los nenúfares. Ellos nos llevan una y otra vez en este camino que desde la primera complicidad con Guy Berny, desde esas primeras pautas, no lo abandonarán, hasta el final de su vida. Aquí, de pronto, cuando vemos salpicadas estas imágenes de damas con sombrilla, como Alice Rochedé, que fue una cómplice, como todas estas grandes mujeres que compartieron su vida con los impresionistas, la familia de los impresionistas, que además selló una vieja tradición de factura, de trabajo gremial, donde la familia posaba para el artista y donde vemos a discípulos, amigos, familiares convirtiéndose en modelos. Bert Morisot eternizó a su hermana en muchas composiciones. El propio Manet pintará a Eva González, su más importante y brillante discípula. Estos juegos de mirar y mirarse, de ver y ser visto, estos espejos que van a atrapar el instante, la impresión, esa impresión denostada, aquí sublimada, a través de los campos de amapolas, a través de los guiños de ese color que carga con una fuerza emocional, como cuando pensamos precisamente en aquellos trabajos que nos dejaban en la escuela secundaria o en la preparatoria, con nuestros círculos cromáticos para combinar el rojo, el amarillo y el azul, derivar en colores secundarios, terciarios, que viene de Goethe, viene desde los grandes estudios justamente de este gran padre del romanticismo alemán, pero que por supuesto acompañan un buen camino de la historia del arte, y donde ahí estos estudios en perspectiva, el reflejo, la torre de San Giorgio Maggiore, obra de Andrea Palladio en el Canal Veneciano, donde vemos las cúpulas alejadas de la arquitectura que se pierden en la sinuosidad del trazo y la mezcla de estos colores que van creando gamas, líneas, tonalidades y sentires emocionales a través de la propia obra. ¿Que no será acaso? Se ha ponderado el fauvismo, la primera vanguardia, aquel discurso de las fieras en el Salón de 1905, donde Derain, Matisse, el propio Vlaminck mostrarán el ímpetu expresivo a través del color. Pues ya hay aquí un antecedente. Aquí ya hay una pulsión vital, expresiva y emotiva que va a acompañar cada uno de estos temas. La naturaleza, siempre volviendo a ella. Flores, diferentes tipologías, cada trazo, cada línea y cada color van a tener de suyo ese mismo sentido. No serán iguales los girasoles que pinta Monet en escenas interiores a la serie que pinta Van Gogh, donde toda una carga expresiva, dramática, emocional, incluso con graves complejidades emocionales y neurológicas que se vuelven en la propia percepción de su paisaje, son esa otra manera de presentar y representar la naturaleza.
naturaleza. De las muchas versiones que hay del puente japonés con nenúfares, esta, de la National Gallery of Art en Washington, en Estados Unidos, ha sido considerada una de las más complejas. A través de los estudios que hoy nos permite, las pruebas físicas y químicas de espectroscopía, de falso color, de luz infrarroja, se han llegado a contabilizar más de 270 variedades de verde en una misma pintura. Ese ejercicio es la alquimia, es lo que comentábamos. Cómo la propia paleta se va reinventando a través de la combinación del artista y cómo en el lienzo se captura ese escenario natural, ese mundo de fuera, para ser registrado también como un mundo de dentro. ¿Qué pasa? ¿Por qué de pronto también esos espacios inmersivos como el que hubo aquí en México, los que ha habido de Frida Kahlo o de tantos otros artistas, o el de propio Monet, nos lleva a eso, a vivir una realidad inmersiva? El impresionismo tiene un guiño que preconiza el carácter que hoy apostamos en el mundo de la virtualidad. Cómo echamos mano de toda la realidad virtual para vivir estos escenarios cuando ellos los vivían en carne propia y los recreaban para el espectador a partir de estos registros. También en la National Gallery de Washington, aquí Madame Monet, justamente con la fuerza del viento, con esta sombrilla, el vestido, los drapeados, el polizón, el niño que nos mira en un segundo plano y el juego de luz y sombra donde cielo, donde tierra, vegetación y flores combinan o se combinan en una armonía musical. Precisamente hay tanto en ese contexto del fin del siglo XIX que une y enlaza estas disciplinas que precisamente tendrán una serie de acordes, contrapuntos, armonías que pueden enlazar, como en esta obra de Monet. Hablábamos justo de los girasoles, de esta metáfora que formará parte también de la vida doméstica. El impresionismo se ocupa del día a día, del instante, de una lección de piano. Se ocupa de un jarrón con flores sobre una mesa. Se ocupa de una mujer recorriendo el velo en una cuna, como la obra con la que ganó Berthe Morisot. Se ocupará de una escena de remeros en el Sena. Se ocupará de un domingo de placidez a orillas del río, como tantas versiones nos legó Jules Seurat. Es la vida. Es el instante, es ese arte por el arte que va a potencializar una serie de instantáneas que de la mano de la fotografía, como lo mostrábamos ahora, también se vincula de forma portentosa con un camino, con esos juegos de sombras, con esas veredas, con esos claros, con esa combinación metódica que ¿por qué razón? Y ahorita llegaremos ya a la última parte de la charla. ¿Por qué razón partimos con esta exposición de José María Velasco? No lo estamos leyendo como impresionista, lo estamos leyendo como uno de los grandes prolegómenos de la luz en el paisaje moderno en México. Y es así cuando vemos estos palazos en el canal veneciano, donde recorremos precisamente los reflejos del agua, donde la arquitectura se hace una a una y donde el gótico veneciano, el renacimiento veneciano, el barroco, de estos grandes palacios que hoy evocan toda una carga nostálgica y romántica en el imaginario colectivo, los vemos a través de la mirada de Monet y podemos también tener esa experiencia que el gran autor Wilhelm Bohringer escribe en Abstracción y Naturaleza, la experiencia áptica, cómo a través de la pintura viene una fuerza táctil y tocamos el agua y tocamos la arquitectura y tenemos esa experiencia de lo que decíamos ahora, de inmersión a través de las obras. La Galería Oval de la Orangerie representa el portento y el clímax de los nenúfares o las series de nenúfares de Monet. Aquí, entre pinceladas que van por gamas infinitas, otra vez azules, violáceas, verdes, rojas, amarillas, estamos literalmente dentro de un espacio concebido para albergar la obra de Monet. Estas uniones justamente de grandes formatos en lienzo sobre caballete que van precisamente a llevarnos por cada una de las experiencias emocionales, estadios anímicos, formas justamente de vivir, aprender con H, esa naturaleza portentosa y describirlas, como decía el propio Émile Zola, a través de un temperamento. Es ahí donde nos encontramos. La pieza que está aquí arriba es una antesala. Es una voz que preconiza los grandes proyectos que pintará Monet y que inaugurarán en el año de 1927 uno de los espacios consentidos para el público y para la modernidad.
Y es así como justamente a través de estos pequeños guiños, a través de estas flores de loto y de estas evocaciones acuáticas, justamente tenemos un escenario compartido que rebasa el océano Atlántico y que, aunque son pocas obras, aunque es un espacio íntimo, aunque es una forma justamente de ponderar cada una de las 12 piezas que están en las salas de exhibición, cada una de ellas con un papel, con una voz. Hay una armonía a manera de una orquesta donde todas se van uniendo para una pincelada, un color, un guiño o una representación de paisaje. Tenemos esta pieza espectacular que de las colecciones del Museo de Arte de Dallas llega al Museo Nacional de Arte. Una pieza que justamente, gracias a la Fundación Meadows, que adquirió el Museo de Arte de Dallas bajo la dirección del doctor Agustín Arteaga, que fue director de este museo y que fue uno de los grandes aliados con la maestra Carmen Gaitán, la anterior directora del museo, para gestionar este proyecto, para hacerlo real, para hacerlo tangible, para traer los nenúfares de Monet a México, para que vengan aquí estos guiños que vemos a través de una mirada casi caleidoscópica, pero que a través de ellos podemos imaginar, vivir y pulsar esos espacios monumentales que nos acompañan también a la frontera franco-italiana, a este balneario donde el Monte Cayo que vemos en segundo plano nos da estos ejercicios de color, de lontananza, de profundidad, de caseríos desdibujados, del castillo que se ve en la parte alta, apenas envuelto por la naturaleza que lo desborda y donde finalmente la figura humana y la arquitectónica se diluyen, ceden a la grandilocuencia del paisaje completo, de esta obra integral que por supuesto nos ha legado en la construcción mexicana el gran Velasco. Velasco, con su formación académica, con su mirada precisa, con su rigor para recrear cada detalle, cada hoja, cada copa, cada cima del Popocatépetl o del Iztaccíhuatl o de los diferentes volcanes de México, aunque nunca pintó el Nevado de Toluca, un caso muy curioso, pero donde aquí la luz dicta también la perspectiva, esa luz que él pinta al mediodía, esa luz de portento que nos ciega y esa luz que vemos aquí en las haciendas de México, en los paisajes de México, en las rancherías, en todo aquello que continuará con el legado de los grandes artistas viajeros, que continuará con un perfil, por un lado, romántico, ideal, amante de una naturaleza ponderada, pero también con un registro pormenorizado de usos y costumbres, de escenarios, de latitudes, porque era también la construcción de nuestro paisaje ideal. México, el México de Velasco, no era solamente el México del Chopo, o el México de este edificio, o el México del Paseo de la Reforma, o el México de la modernidad, era también el México de su entraña, de su tierra, de su gente, de sus plantas, de sus cardones, de sus grandes escenarios que quedarían también en una forma retratada, como aquí, a través de Carlos Rivera, el paisaje que une el Fortín de las Flores con Orizaba, la cañada de Metlac, el puente deslumbrante que hoy todavía existe. Si algún día alguien anda por el Fortín, vayan a ver el puente, no pueden caminarlo, porque están ya los travesaños muy maltratados, pero se ve la estructura metálica que retrató Velasco, la maravilla del recuento del ferrocarril de pasajeros, pero también de mercancías, de eso que señaló con tanta entraña y puntualidad quien fuera curador durante 16 años de este museo, un muy querido y admirado colega, Víctor Rodríguez Rangel, que falleció hace relativamente poco tiempo, pero que fue uno de los estudiosos de mayor entraña, emoción y pasión de este tema, y que hablará de los cantos a la modernidad, esa modernidad que también se pulsa aquí, en medio de ese escenario naturalista, con la locomotora, aquí el Pedregal de Velasco, lo que veíamos hace unos momentos bajo el Ajusco, este mar de lava violeta, esta forma de identificar a veces paisajes que nos son cercanos y a veces nos suenan muy distantes. De pronto, esta zona provocada por la erupción del Xitle, que sepultó a la cultura de Cuicuilco y que hoy nos ofrece un panorama, ¿verdad?, de escenario solidificado en el sur de la Ciudad de México, y que aquí, a través de estas obras pintadas hace 110, 120 años, volvemos a acceder a esos mismos universos de intimidad que nos retrata Clausel, o Velasco, o Monet. Aquí, obviamente, a partir de esta grandilocuencia del campechano Clausel, vemos las cimas del Popo y del Ista. Aquí, el desdibujo.
la pincelada larga, la fuerza del color, la evocación que hay dentro del propio paisaje. Por eso hablábamos de una ida y vuelta. A través de cada uno de estos paisajes hay una ventana. Y no lo digo simbólicamente, una ventana que nos permite viajar. Es una ventana literalmente que nos confronta frente a un espejo propio. De ahí ese camino, de ahí esa búsqueda, de ahí todas las posibilidades que vemos en las fuentes brotantes de Clausel. Esta serie tan completa, tan rica, tan diferente y tan única en un mismo recuento de lenguajes donde estamos frente al reflejo, la pincelada, el tratamiento de la roca, las copas de los árboles, el escenario mismo, todo ello como en un acto taumatúrgico, como en un acto milagroso donde el color le va dando y la luz en esa complicidad, en una suerte de maridaje con la luz, sentido a cada una de las piezas. Aquí el neoimpresionismo, aquí el punto, el mismo que veíamos con Georges Seurat, aquí lo vemos con Francisco Romano Guillemín en El último beso, una obra donde la naturaleza se vuelve, como su título lo dice, un alter ego de la expresión humana, un alter ego de la emotividad, donde ahí está el pequeño punto que va a configurar la composición completa y que por supuesto cuando llegamos a estas marinas, él es García Núñez, pero como las que pintó Clausel, como las que pintaron tantos de sus contemporáneos, encontrando en el mar ese sentido también pleno de simbolismos, sinuosidades, reflejos, movimientos, cambios y degradaciones cromáticas para llevarnos otra vez a una máxima que nació con los grandes románticos, que nos recuerdan, por ejemplo, a Caspar David Friedrich con aquel viajero ante el mar de nubes, en una inmensidad que finalmente también se vuelve cómplice del propio artista. Y así como las huertas de Tizapán en San Ángel, muy cerca de lo que ahora es Plaza Loreto, en el sur de la ciudad, en el eje 10, vemos a Mateo Herrera, heredero de estas grandes consignas de las escuelas de pintura al aire libre, con ejercicios puntuales de acercamiento, con estas modalidades para atrapar entre un camino sinuoso y la arboleda el juego y la magia de la luz. O aquí, en un paisaje aparentemente inacabado, en un boceto donde vemos las lomas de Santa Fe. Esta imagen la tendríamos justamente detrás del santo desierto de los Leones de Coajimalpa. Hoy aquí vemos arcos, puentes, edificios, el Parque La Mexicana. Será casi irreconocible el escenario, pero ahí está también esa forma, como les decía al principio, de tender un puente con el origen, con lo que finalmente ahí queda, con lo que finalmente celebramos a través de este nuevo vocabulario de pinceladas de los grandes maestros del impresionismo, de esta exposición que acerca a sus públicos con gran emoción, con gran entusiasmo, a sus siempre luces del impresionismo. Muchas gracias.